Buenas noches con todos, mi nombre es Valentino y el día de hoy voy a realizar una entrevista sobre la época del terrorismo en el Perú, enfocándonos en cómo las condiciones de vida, la desigualdad y la falta de oportunidades en las zonas rurales influyeron en el desarrollo en este conflicto. En este caso estoy con el entrevistado al señor Leonidas Flores. Le voy a hacer las siguientes preguntas sobre el tema de condiciones de vida antes del terrorismo. ¿Cómo usted describiría las condiciones de vida de su comunidad antes del terrorismo? Bueno, antes del terrorismo, en mi comunidad tenían una vida tranquila, una vida sin preocupaciones, digamos, de que le pueda pasar algo malo, de que pueda sufrir algún atentado o de que pudieran asesinar a algún integrante de su familia. ¿Cuáles eran los principales problemas que enfrentaban las familias en ese entonces? Bueno, los principales problemas durante el terrorismo era que toda la población vivía en zozobra. A diario, tanto por las noticias o inclusive uno mismo podía ver que eh, habían atentados contra diferentes locales de instituciones, como ya sea como la policía, las municipalidades. Amanecían personas asesinadas en las calles y se vivía un tema de inseguridad. Habían constantes apagones. eh, Era un problema terrible, ¿no? Que se vivía en aquel entonces. ¿Considera usted que había suficientes oportunidades de educación, salud y trabajo en su zona? Bueno, como hasta ahora las oportunidades son limitadas, ¿no? Lamentablemente, digamos que el Estado no se da abasto para poder cubrir las necesidades de todo el pueblo, o sea, de toda la sociedad en sí. ¿Usted considera que la falta de oportunidades pudo influir en parte de la población? Bueno, si las personas no tenían una idea clara de lo que pensaban o de lo que querían, pudiera ser que se hayan dejado llevar, ¿no? O influenciar por estas personas. ¿Usted sentía que el Estado atendía las necesidades de su comunidad? Bueno, como lo dije anteriormente, el Estado no se da hasta el día de hoy, no se da abasto para poder cubrir todo este tema. Estamos hablando del tema de la seguridad, ¿no? En aquel entonces también, en la época del terrorismo, digamos que no, nuestras Fuerzas Armadas y juntamente con la Policía Nacional no se daban abasto para poder contrarrestar a estos delincuentes, ¿no? Y poder solucionar el problema que se vivía en aquel entonces. Bueno, ahora pasaremos a un tema de desigualdad y abandono del Estado. ¿Usted cree que existían grandes desigualdades entre la vida en ciudades como Lima y la de zonas rurales? ¿Cuáles? Bueno, en nuestro país eh, es como vivimos en un tema de centralización, ¿no? O sea, que todo está centralizado y todo está centralizado en la ciudad de Lima. Las oportunidades, lamentablemente, no son las mismas, las oportunidades que hay en provincia a las que están en Lima, ¿no? Hay muchos trámites, inclusive, que uno tiene que realizar, que viajar hasta Lima para poder cubrirlos o para poder solucionar ciertos problemas o ciertos inconvenientes. Lo mismo pasaba en aquel entonces, ¿no? En la época del terrorismo. Y peor aún que con todo el conflicto que se vivía en aquel entonces, ya sea la voladura de puentes, los atentados permanentes que existían, los asaltos que habían a los buses, o sea, con toda la inseguridad que había, bueno, obviamente era peor que ahora, ¿no? Bueno, pasando a otro tema que es desarrollo del terrorismo. ¿Cuándo empezó a notar la presencia del terrorismo en su comunidad o ciudad?
Bueno, yo básicamente recuerdo en mi época de colegial, en la década de los 80. En la década de los 80 empezaron los atentados, empezaron a aprender. Yo recuerdo perfectamente la hoz y el martillo en los cerros. Empezaron con el tema de la voladura de las torres de alta tensión. Empezaron con los atentados contra las municipalidades, los atentados contra las comisarías, los asesinatos a personas que no estaban de acuerdo con ellos y ajusticiamientos en diferentes lugares a diferentes personas que no estaban de acuerdo con con las ideas o no estaban de acuerdo con apoyarlos a ellos. Eh, para usted, ¿cómo cambió la vida de las personas desde ese momento? Bueno, hubieron familias que lamentablemente el terrorismo le cambió totalmente la vida, y ya que tuvieron que salir de su comunidad, de su lugar de origen, ¿no? Tuvieron que abandonar su pueblo y dirigirse a diferentes lugares. Muchos de ellos, ¿no? Muchas personas, muchas familias tuvieron que emigrar a diferentes ciudades, ¿no? Como por ejemplo Lima y entre otras, ¿no? Que yo recuerde. Entonces, esto definitivamente le cambió la vida a muchas personas, ¿no? A muchas familias. ¿Qué fue con lo que más le preocupó durante todos esos años? En mi caso, lo que más me preocupó fue la seguridad de mi familia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casa pedíamos siempre por mi papá, ¿no? Que siempre cuando él se vaya a trabajar, que él regrese, ¿no? Porque era el sustento principal de nuestra familia. Entonces, esa era mi principal preocupación, que él saliera y ya no regrese, ¿no? Entonces, eso hubiera sido terrible para nosotros. ¿Qué medidas tomó su familia para poder protegerse? Bueno, eh, bueno, básicamente evitar cualquier contacto con esas personas, eh, no digamos, eh, 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 recorrer andar por lugares eh, eh, donde posiblemente se podía sufrir algún atentado. No, no caminar hasta altas horas de de la noche, ¿no? Que no se podía porque en aquel entonces también había este tema del toque de queda y habían otras medidas de seguridad que el mismo gobierno implantó en ese momento para la seguridad, ¿no? De los pobladores. Bueno, ahora pasando al tema de las consecuencias, eh, para usted, ¿cuál fue el impacto más fuerte que dejó el terrorismo en su comunidad o familia? El impacto más fuerte fue en el tema de la pérdida de las vidas humanas, ¿no? Eso fue lo principal y lo más desastroso. Gracias a Dios yo no tuve ningún familiar que haya sido víctima de estos delincuentes, pero sí tengo amistades del colegio, inclusive en mi mismo colegio, hubieron profesores y alumnos que sufrieron, que fueron victimados por estos delincuentes, ¿no? Que acabaron con sus vidas de una forma de una forma terrible y cobarde, ¿no? Que hasta el día de hoy mis compañeros recuerdan con mucha nostalgia y con mucha pena, ¿no? ¿Cómo afectó el terrorismo al trabajo, la educación o la economía en su comunidad? Bueno, como lo dije anteriormente,
el terrorismo, eh, lamentablemente, destruyó muchas oportunidades, ¿no? En este caso, los escolares, ¿no? Porque inclusive tomaron universidades, eh, trataron de tomar el control de ciertos, tanto de las unidades educativas. Entonces, mediante el miedo, mediante la zozobra, estas personas trataban de convencer o de que ellos, de que personas que no tenían nada que ver con ellos, se unan a ellos, ¿no? A su causa, a, a su causa enferma, ¿no? A su pensamiento, ¿no? Entonces, pienso que eso fue lo principal. ¿Usted conoce personas que tuvieron que emigrar o abandonar sus hogares? Bueno, sí, 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 tengo algunos compañeros que, sus familias son, procedentes, digamos, de las zonas de Ayacucho, principalmente, ¿no? Que es un lugar que fue, fue atacado, terriblemente por estos delincuentes quienes al no apoyar a estos delincuentes, tuvieron que emigrar y salir de su comunidad hacia Lima, ¿no? Donde tuvieron que hacer una nueva vida y empezar de cero. ¿Usted cree que esas consecuencias que usted me menciona todavía se siente acá en la actualidad? Bueno, no tanto así, pero hoy en día, digamos, esto se lleva de otra forma. ¿No? El terrorismo hoy en día ya no recurre al tema principalmente de la violencia, de los asesinatos, ¿no? Sino ahora mediante un tema de incursión, digamos, en la política, pretenden captar adeptos, ¿no? Y eh, llegar a controlar, digamos, el país y nuestra sociedad. Bueno, pasando al último tema que es papel del Estado de la sociedad, ¿usted considera que el Estado respondió de manera adecuada frente al terrorismo y por qué? Bueno, pese a las limitaciones, como lo dije anteriormente también, que había en su momento, en este caso la Policía Nacional tuvo un papel y un rol fundamental en la captura de su líder principal, que es Abimael Guzmán, ¿no? En este caso hablando de Sendero Luminoso, quien que a raíz de esa captura, la captura de este delincuente, es que el terrorismo baja o casi se controla totalmente, ¿no? Y es así que desde aquel entonces ya no se escuchaban o ya no teníamos que pasar por esos momentos de incertidumbre o de zozobra de poder ser víctimas de un coche bomba o algo de eso, ¿no? Entonces, o de asesinatos en las calles, ya no se escuchaba eso, ¿no? Digamos que ese fue el, el fin de esa época de terror que vivió nuestro pueblo en aquel entonces, ¿no? Nuestra sociedad en aquel entonces. ¿Cómo reaccionó la población en su comunidad ante esa violencia? Bueno, en mi comunidad nunca aceptaron el control, nunca permitieron que estos delincuentes
cumplan sus objetivos, ¿no? Fue una sociedad que en todo momento trató de defenderse y no dar lugar, no dar cabida a esta gente, a estos delincuentes en sus oscuros propósitos. Y bueno, como última pregunta, ¿qué cree que hizo falta para poder evitar que el conflicto creciera? Bueno, en este caso, pienso que hubo una falta de control, ¿no? Una falta de control, falta de comunicación, eh, falta de difusión, ¿no? De este problema desde un inicio, ¿no? Puede ser en los colegios, a nivel comunidad, es decir, también sobre este problema, sobre este tema y sobre las pretensiones de estos delincuentes, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo, señor Leonidas, y gracias por sus preguntas también. Listo.